Ya os comenté por encima en otro vídeo con el buff a las reacciones, que está por aquí, que se había bufado el electrocargado y la sobrecarga. Pero en ese momento y con información temprana y gracias a una suscriptora del canal, Heavenly, un saludo y mil gracias desde aquí, desde este vídeo, no había caído en comentar que literalmente el equipo de los más jugados de Genshin Impact, aunque ahora Natlan está un pelín en desuso, pero del Arconte, que como dije muchas veces cuando la comparé con Clorinde, Raiden iba a sobrevivir con el tiempo y se nota que además sabéis que es un alter de otros personajes de los juegos de Hoyoverse, de Raiden Mei, de Acheron de Star Rail. Resulta que el Raiden National es uno de los equipos más beneficiados del buff a las reacciones, junto con algún otro equipo que os va a sorprender, como posiblemente Hu-Tao, que capaz está en la miniatura. Y no solo eso, sino que la propia mecánica del electrocargado con Ororon, haciendo super vaporizados, un vaporizado y una sobrecarga sobre el electrocargado, lo va a poder hacer un personaje que viene del futuro, llamado Mabuika, que es una Xiangling 5 estrellas. Y si me equivoco y es DPS, en su defecto, seguramente salga una Xiangling 5 estrellas en Natlan de alguna forma, bien el viajero desatado, bien algún otro personaje piro. Así que hoy vamos a ver realmente este buff, analizándolo en profundidad y cómo afectaría a los equipos actuales y los futuros de Genshin Impact, y sobre todo cómo, en mi opinión y como dije en aquel vídeo, es un bufo acertadísimo con lo arriesgado que es en un juego gacha donde pagas por los personajes, hacer un mínimo cambio no solo a las reacciones como tal, sino a algo que afecte al combate, que es muy importante en el juego, y cómo es un acierto total y está muy bien hecho. Así que dejar un buen like, una buena opción de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda un montón. Recomiendo y posiciona el vídeo. Crecemos, todo el equipo del canal está eternamente agradecido con vosotros. Y bienvenidos e invitados a los directos aquí abajo en la descripción. Vamos con el buff a las reacciones. Bien, recordemos que os dije en el vídeo anterior, sin entrar muy en detalles, que se bufaron el electrocargado y las sobrecargas. Y os comenté que esto afectaba principalmente a equipos de Chevreuse, y los electrocargados que más se juegan a día de hoy son equipos de Neuvillette. Pero claro, Neuvillette se ha visto bufado por Xilonen y se estaba jugando anteriormente en electrocargados teniendo dos equipos junto a Fischl o junto a Kuki con Kazuha, Furina, Neuvillette muy poderosos que se van a ver beneficiados más todavía, y no sé hasta qué punto van a mejorar su daño, ya que los que jugáis el equipo de Kuki triple maestría, Kazuha triple maestría, Furina, Neuvillette y hacéis una rotación inicial antes de empezar un solo cargado con Neuvillette, ya desaparecen los enemigos con el daño de electrocargado. Esto se puede elevar a la máxima potencia. Así que, terminando solo con los equipos de electrocargados, es muy posible, y os dejo por aquí el sneak peek para más adelante en el vídeo cuando hable de Mabuika, que alguna core, no solo de Neuvillette de electrocargados, sino de quizá Hayato electrocargados o Hayato Overvape, es decir, un Hayato en campo, Ororon de sub DPS y Mabuika haciendo la de Xiangling, haciendo doble reacción, o la propia Xiangling, seguramente equipos llamados Overvape, que seguramente no suenen, puedan mejorar, y estos equipos de un hidro y un electro para que genere electrocargado y se haga una reacción de super vaporizado encima. Descripción de super vaporizado, porque hay mucha gente nueva en Natlan y dirán, ¿super qué? Básicamente, el electrocargado mantiene los elementos hidro y electro sobre el enemigo en su cabeza. Editores, hacerlo aquí con gatitos para que la gente lo entienda. Si tú metes una fuente piro que no reaplique suficiente piro como para mantener piro y romper la cadena de reacciones, es decir, una Xiangling y en el futuro una Mabuika, el personaje piro, o por ejemplo también una Hu-Tao en campo, el personaje piro sobre el electrocargado va a hacer un vaporizado porque el enemigo tiene hidro aplicado, pero también hará una sobrecarga sobre el electro y hará una doble reacción aprovechando mucho más su maestría. Esto es algún tipo de pista sobre que Mabuika tiene maestría. Lo hablamos también ahora más adelante en el vídeo. La cosa es que ese equipo ya existe y hay dos variantes principales que serían un equipo de Hayato, Fischl, Xiangling, Bennett, que se puede jugar y es bastante interesante, un equipo similar con Tartaglia que se ha jugado varias veces, bastante interesante, pero sigue siendo peor que el Vape puro con Kazuha, pero el equipo que más se ve, bueno, los dos equipos que más se benefician de esto son un equipo de Hu-Tao doble hidro Fischl y en el futuro Hu-Tao doble hidro Ororon, y algún equipo que también se jugó en el pasado en la 1.0 que llegó a ser uno de los mejores equipos unitarios del juego y de Hu-Tao, que era el equipo de Hu-Tao, Xingqiu, Fischl, Zhongli, haciendo esta misma mecánica de Hu-Tao haciendo doble reacción sobre electrocargado, pero el equipo core
que realmente más se beneficia de esto y que hace que se nota que va a recibir un buff y que está dentro de los planes de Hoyoverse es el equipo Raiden National. Igual que los sí, viejos amigos, tiempos. Raiden en campo, C0 o C2, y mucha gente juega este equipo con Raiden C0. De segundo personaje hidro para aplicar suficiente, Shinkyu o Yelan, y aquí dos datos interesantes. Número 1, Furina en este equipo no aplica suficiente hidro como para que se genere electrocargado, dependiendo de cómo según aplique Mabuika. Pero desde luego con Xiangling no funciona el equipo si quieres jugar Raiden, Furina, Xiangling, Bennett. No funciona. A lo mejor ajustan a Mabuika para que sí funcione el Raiden, Furina, Mabuika, Bennett y tengas un Prime sin sentido alguno y aparente del nuevo Raiden National. Pero curiosidad número 1, a día de hoy el best in slot de este equipo no es Furina, es Yelan. Yelan C1 y Aqua, si lo podéis llegar a conseguir con Xiangling. Es el dato número 1. Y el dato número 2 es, efectivamente, que en este equipo de Raiden, Yelan, Xiangling, Bennett, Raiden National de toda la vida, seguramente, y me atrevo a poner la mano en el fuego, Mabuika sí que va a encajar en vez de Xiangling y tendremos un nuevo techo del Raiden National con el bufo a las reacciones electro y sobrecarga y con seguramente Mabuika que haga como mínimo un 30% más de daño que Xiangling como soporte fuera de este equipo. Y esto seguramente, y ya trasvasamos el Raiden National, sí amigos, es posible que haya un nuevo techo del Raiden National, tiene toda la pinta del mundo y también puede ser una equivocación porque esto no deja de ser especular a futuro. También puede ser que con Mabuika, con la propia Mabuika, aparezcan nuevos equipos de Overvape, que es esto que os estaba explicando. Cerrando el tema de Jutao, le ocurre, digamos, como a Nubilet. Tendrá buenos equipos de Overvape y veremos si son sus mejores equipos haciendo Jutao reacción sobre electrohidro, pero cerrando ese capítulo de Jutao, básicamente Jutao, doble hidro Xianyun con Furina y Yelan con el doble bono daño infligido, o incluso Jutao, Furina, Yelan con Xilonen actualmente, tiene sus dos techos más altos, sobre todo contra Multitarget AC0 con Xilonen y también techea exactamente igual que con Xianyun el Xilonen C2 si acaso alguien tiene ese equipo, que al final es mucho balleneo, ¿no? Entonces, ¿va a mejorar a Jutao? Sí, le va a dar más variedad y todo lo demás. ¿Va a mejorar a Nubilet en electrocargado? Sí, va a dar más variedad y demás. ¿Va a abrir equipos nuevos de Overvape de Hayato Fischl o Hayato Ororon, concretamente Mabuika y a lo mejor de último un Bennett? Y hablo de Hayato porque se beneficia del ataque de Bennett, de la consonancia Piro de Bennett Mabuika y a lo mejor de un bufo de ataque que pueda dar Mabuika al equipo aparte del bufo de Bennett. Sí. Este es el punto del vídeo. Mabuika, si es una Xiangling 5 estrellas definitivamente, y sé que puede sonar a Phil, pero todo esto no se sabe. Bueno, pues lo sabremos dentro de poco, pero es que hay muchísimas señales de que será así. Y ya os dije en un vídeo que por las armas de Natlan también hay señales de que la habilidad elemental de Mabuika es lo que va a hacer el daño Piro fuera del campo, al igual que Furina, al igual que Nahida, al igual que Raiden, y el arma que nos dice que aumenta el daño del mandoble, que Mabuika es de mandoble, que aumenta el daño de habilidad elemental del personaje que lo use, y es muy posible que Mabuika pueda usar ese mandoble. Pero el caso, puede ser que en Natlan, y siguiendo la línea que están haciendo de revivir cores y equipos que ya no se usaban, como los derretidos sobre quemadura, con el Piro involucrado, sobre todo los vaporizados sobre quemadura como Alani, donde está implicado el Piro, y ahora los super vaporizados sobre electrocargado, que es una sobrecarga, dos elementos bufados por este buff a las reacciones, es posible que, de nuevo, aparte del crepitar y quemadura donde el Piro está involucrado y es otra reacción que no se usaba y que han revivido en Natlan, puede ser que esto, junto a Ororon, nos habilite ciertos equipos de Overvape, que como digo, super vaporizados no son muy escuchados, pero es un carry hidro o electro, en este caso al tener a Ororon como sub DPS off-field fuera del campo de electrocargados, seguramente sea para carries hidro que van con ataque para beneficiarse de Bennett y la consonancia Piro, Hayato y Tartaglia, pero también puede perfectamente Nubilet aquí, y jugarse un carry hidro más Ororon, más Mabuika y de último Bennett o hasta Xilonen también para bufar el Piro de Mabuika haciendo doble reacción, o el hidro del carry si es algún Nubilet, o no sé, alguna cosa más. El electro quizá no, porque es más que nada como un driver, como un activador para que realmente quien haga daño sea el Piro haciendo doble reacción, o como Ororon se juega fuera del campo, pues un carry hidro. Y viceversa, un carry electro con un Shinkyu, con una Furina, que quizá no aplica mucho, con una Yelan, con Mabuika y haciendo la core el Raiden National, pero con esteroides.
Poquito más. Esto realmente es donde nos puede implicar el buff a las reacciones y es un análisis bastante más en profundidad. El buff es un buff interesante y es un buff fuerte, no es un buff ligero. Es decir, que sí es posible que haya cambios, como digo, sobre todo en el Raiden National y sobre todo cuando llegue Mavuika y sobre todo aparición de nuevos equipos de Overbay o de sobrevaporizados que no se utilizaban anteriormente. Poquito más. Qué ilusión me hacía hacer este vídeo, sinceramente, y qué ilusión me hace hablar de esto. Dejadme en los comentarios si creéis algún otro equipo que me falte en el vídeo que se pueda beneficiar de la reacción de electrocargado, de la de sobrecarga o de ambas. Y de nuevo, como dije al principio del vídeo, pero ya hablé en otro vídeo anterior, también la sobrecarga pura se va a beneficiar de esto. Es decir, Chebrews va a ser un mejor 4 estrellas y ya era bueno antes, y los equipos de sobrecarga puros con Chebrews, habiendo uno o dos piros más en los equipos, como son Mavuika y el viajero piro como mínimo, tendremos más posibilidad de jugar equipos de sobrecarga con Chebrews y serán mejores. Pero no lo he dicho en el vídeo porque lo dije en el anterior y lo mencioné al principio. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo y por lo que seguimos creciendo a unos niveles increíbles que no esperaba. Así que ahora por los 200.000, explotar el botón de suscribirse con campanita. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.